julio. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Leonel Nené Cabrera, quien es ministro de Estado, pero encargado de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia. Muy Encantado, buenos días, Nené. Ramón. Un placer para mí estar aquí con Buenos días, Nené, un gusto que esté con nosotros Mucho después tiempo de... que tenía que no venían por Sí, aquí. Así es, se nos pero- estrena porque Nené fue un vocero muy frecuente. Hay un en la invitado campaña, y además un amigo invitado. nuestro y muy querido de muchos Claro, años. muchos Son años. muchos años. Así es, yo venía con el cabello negro aquí ya. Sí. Y cuando nos operamos de la tiroides, que hace Sí, mucho, Dios mío. 2007 fue eso, Oye, imagínate. ha llovido mucho. Uf, no había pandemia. No, Éramos felices, pero no lo sabíamos. Dios mío, así es. me gustó eso. Nené, la Dirección de Programas Especiales, ¿cuáles son los que tiene bajo tu cargo, bajo el cargo de esa dependencia? Pero Ramón, este es un programa que lo ve mucha gente y a mí me gustaría iniciar ponderando la extraordinaria labor que ha realizado el presidente Luis Abinader en estos 10 meses de gobierno. Hay que entender el contexto en los cuales nosotros tuvimos que asumir el poder. En medio de una pandemia, con una crisis sanitaria, todos los hospitales colapsados, no habían camas disponibles en aquel momento, una crisis económica nunca antes vista en la República Dominicana, y en medio de todo eso, entonces tuvimos que asumir las riendas de la República Dominicana. Inmediatamente el presidente Luis Abinader diseñó un plan en primera fase para combatir la pandemia, porque cuando llegamos el nivel de contagio andaba entre 30 y 33% en aquel momento, que era muy alto, y entonces nos pusimos a trabajar, conformó un gabinete de la salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña, que ha hecho un magnífico trabajo. Se reúnen todos los días a las 6 de la mañana para ver día a día la evolución de esta pandemia, porque es un enemigo totalmente desconocido, peligroso y letal. Hay gente que entiende que el COVID no mata, el COVID sí mata, y mata de una manera más frecuente de lo que hemos conocido con otros virus. Entonces, inmediatamente nos pusimos a trabajar, ampliamos el nivel de cama disponible que había en ese momento, pudimos conjurar esa crisis y logramos aplanar la curva. Y las pruebas, trajeron más pruebas. Trajimos más pruebas y logramos aplanar la curva de contagio. Y nos hemos mantenido en un promedio que oscila entre 14 y 16% durante todos estos 10 meses. Claro, hemos tenido picos, la segunda ola de contagio que se produjo a principios de años, y todo fue por el tema del mes de diciembre, que hubo un descuido de la población, producto de las fiestas navideñas, mucho traslado de gente, mucha aglomeración de gente, y eso produjo un nivel de contagio mayor al promedio que habíamos observado en los meses anteriores. Igual ahora que lamentablemente estamos enfrentando la tercera ola de contagio, y por eso vemos que en algunas provincias se ha disparado el nivel de contagio por encima del promedio. Precisamente en el Gran Santo Domingo, entiéndase la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, estamos viendo un nivel de contagio por encima del 20%. Pero hay provincias que todavía la mantenemos inclusive por debajo del 5% de nivel de contagio. O sea, no entendamos que es el país completo que está lleno de COVID. Son focos que estamos monitoreando permanentemente y estamos tratando de controlar la situación. ¿Cuál es la única medida efectiva que tenemos? ¿Cuál es la única arma efectiva que tenemos para combatir esta pandemia? La vacuna, no hay otra. Hasta nuevo aviso nada más tenemos la vacuna. Y gracias al esfuerzo del gobierno, que hay que aquilatar lo que ha significado el esfuerzo económico que ha tenido que hacer el gobierno para poder adquirir las vacunas. Hay gente que minimizan el hecho de que nosotros hayamos conseguido cerca de 6,5 millones de vacunas, casi 7 millones de vacunas. Hay países mucho más grandes que nosotros que no han podido conseguir vacunas, porque todo el mundo sabe que tanto la empresa Pfizer como la AstraZeneca han incumplido con su compromiso de entrega de vacunas. Entonces nosotros cuando vimos eso, el presidente inmediatamente dijo, miren, hay una situación, no me gusta lo que estoy viendo, vamos a buscar otra alternativa para conseguir vacunas. Y eso conllevó a un sacrificio en materia económica de alrededor de 15,000 millones de pesos.
O sea, para que entendamos, lo que se había presupuestado en el 2021 para el tema de la vacuna eran alrededor de 5.000 millones. Ya vamos por 20.000 millones de pesos que se han invertido en esta adquisición de esta vacuna, pero obviamente el presidente ha dicho, no importa el sacrificio económico que haya que hacer, lo importante es tener la vacuna suficiente para inocular a la mayor cantidad de gente. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Tratar de llegar entre el mes de agosto y septiembre a la inmunidad de rebaño, que tú hablabas en tu comentario, que se logra, según los expertos, cuando tú vacunas entre el 70 y el 75% de la población hábil para vacunar. Porque hay que aclararle a la población que la meta del gobierno es inocular todos los adultos, que estamos hablando más o menos 7,5 millones de personas, porque todavía los menores de edad no están en el rango de vacunación. Ya estamos muy cerca de ese 75%, por lo menos con la primera dosis. Ahora lo que tenemos que completar el ciclo vacunando a esa población con la segunda dosis. ¿Qué ha ocurrido? Lo mismo, esto es una batalla diaria en tratar de conseguir las vacunas. Países se comprometen, empresas se comprometen a mandar una cantidad específica, un día específico, y olímpicamente no mandan la cantidad en que se han comprometido y tampoco la mandan en la fecha que se han comprometido. Ahora esperamos, en el día de mañana, que lleguen alrededor de 200.000 vacunas de la empresa Pfizer, y la semana que viene, alrededor de mediados de la semana, estamos esperando ya un lote grande de Sinovac, que estamos haciendo los esfuerzos a ver si podemos conseguir 1 millón, 1,5 millones de vacunas que lleguen al país. Para seguir con esta jornada, que quiero felicitar a la población, sobre todo a la población joven, que debido a la campaña que hemos hecho, al esfuerzo que se han hecho tanto del sector público como del sector privado, los jóvenes han comenzado a reaccionar positivamente y están acudiendo a los centros de vacunación. Y por eso vemos que de un promedio de 100.000 personas diarias que se iban a inocular, ya eso está en 200.000 personas al día que van a los centros de vacunación para vacunarse. Y por eso ya hoy tenemos casi 5.6 millones de personas con la primera dosis, lo cual es un gran logro si usted lo compara con el comportamiento de los países del área. Nosotros somos el tercer país que mayor rapidez hemos enseñado en el proceso de vacunación, que es otro de los logros del gobierno del presidente Luis Abinader. Son muchas las cosas que hemos logrado en estos 10 meses. Lo que pasa es que en el medio de esta pandemia, de esta crisis que nos envuelve, a veces es difícil ver las cosas que hemos logrado. Por ejemplo, me viene a la cabeza algo tan sensible como que 800.000 familias ya están recibiendo agua potable, que cuando llegamos no la recibían. Hay que saber, ustedes saben que cuando a nosotros se nos daña la bomba de agua de la cisterna, lo mucho que sufrimos mientras esté dañada la bomba. Esa gente nunca tenían agua potable. No, y en medio de una pandemia decirle a la gente, lávate la mano, báñate, distancia. No tienen agua potable, con que, sin embargo, gracias al esfuerzo que se ha hecho del gobierno, ya hoy podemos decir que 800.000 familias tienen agua potable alrededor del país. Eso es uno de los logros. Otro logro muy importante, que fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, fue incluir 2 millones de personas más al seguro Senasa, que antes no disfrutaban de ese seguro. Bueno, ya hoy disfrutan del seguro gracias a esta iniciativa del gobierno. Igual también en el aspecto económico son muchas las medidas que se han tomado para reactivar, conjuntamente con el ataque a la pandemia, que se vaya reactivando la economía. Hay que recordar las diferentes ventanillas que hemos habilitado para asistir sectores específicos, como por ejemplo el sector agropecuario. Desde que llegamos, habilitamos una ventanilla de 5.000 millones de pesos con tasa cero para que los productores agrícolas pudieran accesar a ese dinero y pudieran comenzar a reactivar su producción. Pero por igual también asistimos a las pequeñas empresas. Establecimos montos específicos de hasta 50.000 millones de pesos que se destinaron para las pequeñas, medianas y grandes empresas que pudieran accesar a ese crédito y se pudieran ir activando en sus labores, y para que fueran incorporando a los empleados que habían cesado y que estaban en proceso de paro. Claro,
De todas maneras, la pandemia ha sido tan dramática y tan fuerte que ha producido un gran despido de empleos. La verdad es que se han perdido 500.000 empleos por producto de esta pandemia. Y por eso es una de las metas de este gobierno la creación de 600.000 nuevas plazas de empleos. Ya el presidente ha marcado esa meta y estamos trabajando en esa dirección. A fin de cuentas, cuando usted ve el desempeño reconocido por organismos internacionales de estos últimos 10 meses, usted se puede dar cuenta que estamos siendo gobernados por un presidente y un equipo de gobierno que está consciente de su responsabilidad frente al país y de que lo estamos haciendo bien. Gracias a Dios tenemos al presidente Luis Abinader conduciendo los destinos del país en medio de esta crisis que nos afecta. Bueno, de verdad con quien estamos hablando con un político, yo te voy a lanzar otra ahora, nene, porque yo creo que todo lo que tú dijiste es correcto. Y son datos objetivos. Usted le ha tocado manejar al país en el peor momento en su historia. Tú que eres economista, agrégale otra variable que indica el buen desempeño que hemos tenido, que es que los organismos internacionales indican que República Dominicana será uno de los pocos países del mundo que tendrá un crecimiento económico este año. Indican inclusive que será alrededor de 5.6% del Producto Interno Bruto. La pregunta es porque parece que a lo interno de la casa la cosa no está muy bien. Si uno se lleva de las declaraciones del senador por la provincia de Duarte, que dijo que el 95% de los ministros no sirven, que cuando Luis Abinader va a un sitio y promete algo, cuando él da la espalda los ministros se ríen, eso refleja como que internamente hay fricciones en el partido. Es un tema que se están tomando las medidas para comenzar a resolverlo. Lo que pasa es, Ramón, que nosotros encontramos una situación compleja en el Estado Dominicano. Ahora cuando tú tienes que desvincular a una gente, estás obligado a pagarle prestaciones laborales. Y además de la pandemia que encontramos o que heredamos, también heredamos otra situación penosa, que fue que el presupuesto del año 2020 ya había sido agotado para el mes de agosto. Y ya podemos decirlo ahora, para pagar el primer sueldo de agosto y para pagar el sueldo de septiembre, el gobierno del presidente Luis Abinader tuvo que acudir a líneas de crédito en los bancos nacionales porque no tenía ni para pagar. No tenían, ay mi madre. Porque fue que agotaron todo el presupuesto y nos dejaron las arcas del Estado vacías. Entonces, en medio de esa situación, los ministros hemos visto que para ustedes vincular tiene un compromiso laboral y no tiene el dinero para pagar esa prestación y por eso el proceso ha sido más lento. No ha sido mi caso en particular, porque yo encontré 10.500 empleados allá en programas especiales y prácticamente lo he desvinculado a todos. Claro, he respetado la carrera administrativa, que hay que respetarla, y además de desvincularlo, también le he pagado las prestaciones prácticamente a todo el mundo. Todo el que me ha llevado certificaciones del Ministerio de Administración Pública ya ha recibido sus prestaciones laborales. De manera que el proceso de incorporación de los compañeros del PRM, que sí se merecen ser parte de este gobierno. Y que sean capaces de hacer las labores. Que vamos a ir vinculándolo, tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, Jacqueline. Es decir, que, perdón, esa expresión del senador, lo que está conectado es con eso, es decir, con todavía la inquietud. Hay una mezcla de todo y también una, vamos a decir, en medio de este colapso que estamos viviendo, se le hace mucho más difícil al gobierno ejecutar las cosas y cumplir con las obras que se comprometen, porque señores, es que estamos viviendo una crisis económica bien profunda. Pero ¿no será que los ministros no le cogen el teléfono? Yo tengo casos de ministros que crecieron en este programa, que nos alababan, y mira, que los auspiciamos. Tú no lo consigues. Y yo lo llamo para invitarlo al programa, no es para pedirle anuncios, ni publicidad. Pero Ramón, mira, a mí me parece a veces hay gente que se marea con los cargos. Independientemente de esas debilidades que tendrán que resolverse, la verdad es que yo tengo que reivindicar al equipo de gobierno que acompaña al presidente Luis Abinader. Me parece que el presidente tuvo mucho tino, mucho juicio en la conformación de su equipo de trabajo y supo combinar la experiencia con la madurez, con gente jóvenes, talentosas que también acompañan el gobierno y la verdad es que a jugar por la satisfacción que enseñan todos los estudios de la gestión de gobierno, pienso que estamos por el camino correcto.
Esos programas NNI que se conocían en el pasado tenían que ver con una gran interacción con los barrios, con los sectores populosos, con diferentes estrategias para desarrollar capacidades de todo tipo. Pero ahora con la pandemia, que hay un distanciamiento social, que no es prudente donde hayan aglomeraciones de personas ni la presencialidad, ¿cuáles programas ustedes están priorizando y cuáles han tenido que suspender debido a la pandemia? Mira, nosotros encontramos efectivamente 3 programas, que es el Quisqueya Aprende Contigo, que se dedica a la alfabetización de los adultos mayores de 15 años en adelante. Tenemos Quisqueya Empieza Contigo, que se dedica a trabajar con la primera infancia de 0 a 5 años. Y tenemos Quisqueya Digna, que es la que trabaja con las personas que viven en la línea de extrema pobreza. ¿Qué hemos hecho frente a esta situación? Exacto, porque de ya excepción? dos de esos casi se fueron. No. Los primeros, no. Por la presencialidad. Lo que hemos asumido en Quisqueya Aprende Contigo, que es al que tú te refieres, es la alfabetización virtual a través de los medios electrónicos, los medios tradicionales, radio, televisión. Claro, no te voy a negar que eso dificulta la operatividad y no es lo mismo que ir a la clase presencial. ¿Cuál es la meta de nosotros? Llegar al umbral que ha establecido la UNESCO del 5% para declarar al país libre del analfabetismo. Es una meta que nos hemos trazado. Eso va a depender de la misma pandemia, si nos deja con la velocidad que nos deje llegar a esa meta, pero es uno de los objetivos que ya hemos planteado. En el caso de Quisqueya Empieza Contigo, cuando llegamos encontramos alrededor de la presencia en 7 hospitales públicos, que son monitores que se dedican al registro oportuno de los recién nacidos, que es un tema pendiente que tenemos como país. Por el subregistro que hay. Un subregistro muy fuerte que, como usted sabe, los niños que no se registran no existen para el Estado. No existen. Y después no pueden desarrollarse como ente civil, no puede estudiar, no puede accesar a ninguna de los beneficios que brinda el Estado. Bueno, ya nosotros decidimos entonces elevar la presencia hasta 30 hospitales y ya lo tenemos en funcionamiento. Para esa labor nos hemos acompañado de la Junta Central Electoral, porque hay un tema ahí de que a veces ni siquiera la madre tiene los papeles adecuados. A veces ni ella tiene el papel. Sí, ni siquiera la madre tiene los papeles. Entonces no es solamente la criatura, es que usted tiene que irse para atrás, buscar los papeles a la madre, entonces después inscribir la criatura. Bueno, estamos trabajando con ese programa. Y el otro es Quisqueya Digna, que como dije, trabaja con las personas que viven en la línea de la extrema pobreza. Ahí hacemos labores de inclusión social permanente para hacer levantamientos, ver cuáles son las principales necesidades que tienen cada persona. Ahí nos encontramos con el drama de que muchas personas adultas tampoco tienen documentos. Entonces ahí también trabajamos en lo que llamamos la declaración tardía. Le damos una labor de acompañamiento, tenemos un cuerpo de abogados que le acompañan en todo el complejo proceso que hay que hacer para conseguir eso. Bueno, y tenemos programas ya que son de identidad propia nuestra, de este gobierno, que es, por ejemplo, con el programa de intervención de vertederos. Es un problema que... Pero ahí tengo entendido que la USAID va a apoyarte. Claro, acabamos de firmar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, donde ellos nos van a dar un acompañamiento y un apoyo técnico y logístico en todas las intervenciones que estamos haciendo. Pero no, recursos no. Igual también con recursos, sí. Pero lo más importante es que ya tenemos intervenido 10 vertederos. ¿Cuáles son? Sobre todo lo que están ubicados en municipios con vocación turística. Tenemos ahora mismo el vertedero de Higüey, que vivía permanentemente incendiado, ya eso fue resuelto. ¿Y Puerto Plata está? Tenemos el vertedero de Punta Cana, el de Samaná, el de Terrena, el de Nagua, Sosúa, Puerto Plata, San Cristóbal, La Vega y Jaina. Fantástico. Son 10 vertederos que estamos interviniendo de manera simultánea. Es un trabajo muy arduo, muy complejo, pero en apenas 2 meses podemos decir y anunciarle al país que ya tenemos totalmente controlado y remediado esos 10 vertederos. Ahora, a principio de la... ¿El remedio es que no se incendien o dejar que sean vertederos a cielo abierto? Remediado significa tomar el control
de lo que son los residuos sólidos que se descargan en ese sitio, en ese terreno, darle la cobertura técnica que mandan los residuos, que tiene un componente técnico de que cada tanto metro de capa de residuo tiene que ponerle unos metros de capa de arcilla y otro metro de un relleno sanitario. Es un relleno sanitario que estamos construyendo. Ahora estamos en la fase de la instalación de las chimeneas para poder escapar los gases que produce la descomposición de los residuos, que la gente debe saber que los residuos se descomponen y producen gases que se llaman gas metano. Ese gas metano es 25 veces más dañino que lo que es el dióxido de carbono que producen los vehículos. ¿Y para que entendamos lo grave de la situación, porque el problema de los vertederos es un problema también de salud pública. Claro. No es solamente un problema de agresión al medio ambiente, sino que también es de salud pública. Y por eso le estamos poniendo el interés y el cuidado que esto merece. Ya ahora, a partir de enero, vamos a iniciar la segunda fase de la intervención, que es la construcción de estaciones de transferencia y de relleno sanitario. El modelo de gestión que queremos implementar es un circuito de estaciones de transferencia en la mayoría de los municipios, donde se van a llevar los residuos que se recolectan con los camiones recolectores, de ahí se transfieren a volquetas compactadoras, y entonces lo llevamos al relleno sanitario. En ese relleno sanitario vamos a tener las celdas con geomembrana para recibir esos residuos, y también vamos a tener entonces plantas para revalorizar esos residuos, porque contrario a lo que se pensaba siempre aquí en República Dominicana, que los residuos sólidos eran basura y que no servían para nada. Tiene un valor. Eso tiene un valor. Los países desarrollados lo utilizan. Muchos de ellos lo utilizan para producir energía. Así es. Otros lo utilizan para extraer los materiales inorgánicos que se pueden reciclar e incorporar a la cadena de producción como materia prima secundaria. Para que tengan un ejemplo, la industria local de plástico en la República Dominicana demanda de $125 millones anuales en materia prima de pellets, que son las bolitas plástico, que es el punto inicial para hacer botella de plástico, para hacer envases para poner comida y todo eso. Bueno, perfectamente con los residuos que se producen en República Dominicana, nosotros pudiéramos satisfacer ese mercado que hay aquí en República Dominicana. Entonces evitaríamos que esas empresas vayan al mercado de divisas, vayan a buscar esos $125 millones para comprar una materia prima que en muchos de los casos se hacen con componentes que se llevan desde aquí, de República Dominicana. Así. Entonces, esa es la idea que tiene el gobierno. El presidente le ha puesto mucho interés, ha destinado los recursos que estamos necesitando. Y que eso no va con cargo a los ayuntamientos, sino que del gobierno. No, los ayuntamientos no tienen presupuesto para eso, esa es la verdad. Y ahora también recuérdate que hay una ley general de residuos sólidos, la 225-20, que establece ya el marco jurídico adecuado para poder construir una industria alrededor de todo el tema de residuos sólidos en la República Dominicana. Qué pena no tener más tiempo, porque ya estamos agotados. Pero mira, tú que eres ingeniero, déjame darte otra buena noticia. A partir de los plásticos que vamos a recoger de los ríos y de las cañadas de la República Dominicana, nosotros vamos a construir 300 viviendas de aquí a diciembre con material reciclado. ¿De aquí a diciembre? Sí, 300 viviendas. 300. Sí. Le vamos a dar seguimiento. Darle seguimiento y lo voy a invitar a ustedes a la inauguración. Pero ¿cómo es? Eso crea vamos a decir, unas paredes plásticas. Exacto. La idea que tenemos es construirle obviamente su piso de concreto, de cemento. Le vamos a hacer 3 líneas de blocks como base, y a partir de ahí entonces todo va a ser material reciclado. Esto no es una idea nueva de nosotros, esto se ha hecho en otros países. No. Son casas muy resistentes, son térmicas, que mantienen una temperatura agradable para el habitante, y tienen la bondad de que el techo no lo vamos a hacer de alucin ni de zinc, que ustedes saben que es nocivo para la salud, sino que también va a ser de material reciclado. Y cada casa va a llevar un panel solar para darle servicio de energía a esas casitas. ¿Y dónde van a hacer? ¿Dónde van a estar ubicadas? Lo vamos a trabajar con el mapa de la pobreza.
sea, vamos a distribuirla en las regiones donde... Así que no va a ser una urbanización, sino... No. Identificando la pobreza 30 extrema. aquí, 50 allá, Claro, 20 aquí. vamos a hacernos acompañar de las autoridades municipales locales, de las iglesias, de la junta de vecinos, para nosotros identificar las personas que se van a beneficiar con este nuevo programa. Eso sería un palo. Eso es Así lo lo más vamos a chulo de hacer. todo lo que tú has dicho. Y no vamos a tomar en cuenta colores partidarios ni banderías políticas, sino que usted sea dominicano y que usted viva en la línea de la pobreza, ya usted puede estar hábil para ser beneficiado de una vivienda de esta. Nene Cabrera, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy fructífero. Nos quedan varios temas, pero ya... Sí. Pero tiene que No, volver pero te pronto. vamos a invitar pronto Sí. porque tú eres un gran vocero. Tú sabes que firmé hace 2 días un acuerdo con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Liga Municipal Dominicana, con FEDOMOS y FEDODIN, para nosotros entonces crear la industria de ciudades creativas, que es para promover el arte y la cultura en cada uno de esos municipios. Inclusive ya se está postulando el Gran Santo Domingo ante la UNESCO para ser ciudad musical. Igual vamos a postular la ciudad de La Vega y la ciudad de Salcedo ante la UNESCO para... La idea es promover la economía naranja, lo que llaman economía naranja. Ese es un tema muy interesante que cuando venga ya en el próximo programa, entonces vamos a hablar en detalle. Fantástico. Definitivamente el hombre hace el cargo, no el cargo al hombre. Gracias. Nene, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vamos rápidamente a comerciales y regresamos a la recta final del Telematutino 11.